¿Sabes que tienen en común un avión de 1936 y uno de 1974? Que ambos siguen volando hoy mismo. No como piezas de museo. No como reliquias. Como máquinas de trabajo reales, activas, en servicio. Y eso, amigo, no es casualidad, es ingeniería que desafía el tiempo. El Airbus A300, el que cambió las reglas y sigue en el juego en 1974, el Airbus A300 entró en servicio como el primer avión de fuselaje ancho bimotor del mundo, y con eso, cambió la aviación comercial para siempre. Fue el nacimiento de Airbus como competidor real de Boeing. Hoy, aunque retirado del servicio de pasajeros en la mayoría de las aerolíneas, el A300 sigue volando como avión de carga dedicado con varios operadores alrededor del mundo. Su diseño de fuselaje ancho, su estructura sólida y su perfecta adaptación a la conversión de carga le han permitido seguir sirviendo a las redes logísticas globales décadas después de su debut. El avión que le cambió la cara a la industria, todavía trabajando en silencio mientras el mundo duerme. El Boeing 747-200, el rey del cielo que no quiere bajar a principios de los años 70, el Boeing 747-200 redefinió lo que significaba volar. El avión más grande de su época. El símbolo del transporte de masas intercontinental. La reina de los cielos. La mayoría han sido retirados. Muchos descansan en cementerios de aviones en los desiertos de California o Arizona. Pero algunos, todavía, vuelan. En roles de carga pesada y transporte gubernamental especializado, unos pocos ejemplares del 747-200 siguen en servicio activo más de 50 años después de su introducción. Su capacidad de carga masiva, su inmenso alcance y su utilidad para misiones especializadas explican por qué algunos operadores se niegan a dejarlo ir. 50 años en el aire. Eso no es nostalgia, eso es ingeniería que no tiene sustituto. El Boeing 737-200, el pionero que conquista lo inhóspito en 1968, el Boeing 737-200 entró en servicio como una de las primeras versiones del avión comercial más exitoso de la historia. Las aerolíneas del mundo lo adoptaron masivamente. Eventualmente, llegaron versiones más modernas y el 737-200 fue siendo retirado de las flotas principales. Pero no de todos los rincones del mundo. Hoy, un número limitado sigue operando en regiones remotas donde las pistas son de grava, el frío es extremo y las condiciones hacen que aviones más modernos simplemente no puedan operar con seguridad. Su tren de aterrizaje robusto, sus sistemas confiables y su adaptabilidad a condiciones hostiles le han permitido sobrevivir donde otros aviones no pueden llegar. El original que sigue ganando donde más importa. El Ilyushin Il-62, el primer gran salto soviético introducido en 1967, el Ilyushin Il-62 fue el primer avión de pasajeros de largo alcance diseñado por la Unión Soviética para vuelos intercontinentales. En su momento, fue el símbolo del orgullo tecnológico soviético en los cielos. Hoy, aunque retirado del servicio comercial masivo, un número muy pequeño de ejemplares sigue activo en transporte gubernamental y VIP, principalmente en Rusia y Estados aliados. Su largo alcance, su fuerte estructura y su adecuación para misiones oficiales de alto nivel le han permitido sobrevivir a la mayoría de los aviones de pasajeros de su generación. Un símbolo de otra era, todavía volando en silencio para los que tienen el poder. El DHC-6 Twin Otter, el todoterreno del cielo. Si hubiera que elegir el avión más versátil que existe en servicio hoy mismo, muchos expertos señalarían al DHC-6 Twin Otter. En servicio desde 1966, este robusto turbohélice bimotor fue diseñado para operar donde los demás no pueden. Aerolíneas regionales en el Himalaya. Operadores militares en el Ártico. Rutas turísticas sobre los atolones del Pacífico. Misiones humanitarias en África. El Twin Otter los cubre a todos. Su capacidad para despegar y aterrizar en pistas cortas y en mal estado, combinada con su alta confiabilidad y sus modernizaciones constantes, lo ha mantenido en servicio continuo por décadas. Hay aviones más nuevos. Hay aviones más rápidos.
Pero pocos hacen lo que el Twin Otter hace, y ninguno lo hace mejor en las condiciones en las que él opera. Si este contenido te está volando la cabeza, porque literalmente estamos hablando de aviones que llevan décadas en el aire, dale like, suscríbete al canal y activa la campana. Hay mucho más por descubrir, y no querrás perderte nada de lo que viene. El DC-9, del pasajero al paquete. El Douglas DC-9 entró en servicio en 1965 como un jet de corto y mediano alcance para rutas de pasajeros. Fue un éxito comercial en su momento. Las grandes aerolíneas lo amaron. Pero el tiempo avanzó, llegaron aviones más modernos, y el DC-9 fue siendo retirado del servicio de pasajeros de forma gradual. Sin embargo, algunos ejemplares no se jubilaron, se reconvirtieron. Hoy, un número reducido sigue volando en operaciones de carga y charter. Su estructura duradera, su diseño eficiente para rutas cortas y su adaptabilidad a la conversión de carga explican por qué el DC-9 sigue en el aire décadas después de su apogeo comercial. De transportar vacacioneros a transportar paquetes, sin perder un solo vuelo. El T-38 Talón, el maestro que forma leyendas. En 1961, el T-38 Talón entró en servicio como el primer avión de entrenamiento supersónico del mundo. Y sigue en ese mismo rol hoy, con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la NASA. Cada piloto de caza, cada astronauta que ha pasado por el programa espacial estadounidense en las últimas décadas, lo conoce bien. Su alto rendimiento, sus bajos costos de operación comparados con aviones de combate reales, y sus continuas actualizaciones de aviónica lo han convertido en la plataforma de entrenamiento ideal para generaciones de pilotos militares. Más de 60 años formando a los mejores aviadores del mundo. Y aún no ha terminado. El HS-748, el transporte que nadie recuerda pero que sigue ahí en 1960. El Hawke Siddeley HS-748 entró en servicio como un turbohélice de corto recorrido para uso civil y militar. No fue el más famoso. No fue el más llamativo. Pero fue extremadamente confiable. Hoy, un número reducido sigue operando en transporte gubernamental y militar, especialmente en Asia y África, donde sus capacidades para operar desde pistas cortas o mal preparadas siguen siendo una ventaja concreta. Su diseño robusto y sus bajos costos operativos le han permitido sobrevivir mucho más allá de la era de las aerolíneas que lo adoptaron originalmente. El avión que nadie menciona, pero que sigue cumpliendo. El MiG-21, el caza que voló sobre medio mundo. Pocas aeronaves en la historia de la aviación militar han tenido el impacto del MiG-21. Introducido en 1959, se convirtió en uno de los cazas más producidos de todos los tiempos. Liviano, rápido, sencillo de mantener, y letal en las manos correctas. Fue el caza de combate de decenas de países durante la Guerra Fría, y todavía hoy aparece en el inventario activo de algunas fuerzas aéreas que lo usan para entrenamiento, defensa aérea y roles de combate secundario. Su diseño simple, su velocidad supersónica y la facilidad con la que puede ser mantenido incluso en bases con recursos limitados lo han mantenido en vuelo mientras aviones mucho más sofisticados han sido dados de baja. Una leyenda que todavía ruge. El Ilyushin Il-18, resistencia sobre pistas olvidadas. El Il-18 soviético entró en servicio en 1959 como un turbohélice de largo alcance para rutas de pasajeros y transporte militar. En su época dorada, conectó ciudades de la URSS y países aliados de forma masiva. Hoy, aunque retirado del servicio comercial mayoritario, algunos ejemplares siguen activos en roles de gobierno, militares y vigilancia, principalmente en Europa del Este y Asia. Su larga autonomía de vuelo, su estructura sólida y su capacidad para operar desde aeródromos con pistas en mal estado lo mantienen útil en contextos donde otros aviones simplemente no aguantarían. Una reliquia funcional con décadas de historias encima. El Pilatus PC-6 Porter, el avión de los lugares imposibles y el Beaver es el rey de los rincones difíciles. El Pilatus PC-6 Porter es el maestro de los lugares imposibles. Suizo de origen, en servicio desde 1959, fue construido con un objetivo muy claro: operar desde cualquier lugar. No importa si la pista tiene 200 metros de largo.
No importa si está en la cima de una montaña o en medio de una selva. No importa si hay piedras, barro o nieve. El Porter llega. Militares de todo el mundo lo usan para enlace y operaciones especiales. Operadores civiles lo usan para lanzamiento de paracaidistas y transporte en zonas remotas. Su potencia de motor, su estructura simple y su increíble capacidad de despegue corto lo han convertido en una herramienta de trabajo que ningún piloto de bus olvidaría jamás. Décadas en servicio, sin intención de retirarse. El Fokker F-27 Friendship, el viajero discreto en 1958. El Fokker F-27 Friendship entró en servicio como un turbohélice regional confiable y económico, diseñado para conectar ciudades medianas con rutas cortas de manera eficiente. Las grandes aerolíneas lo adoptaron, lo usaron bien, y eventualmente lo jubilaron cuando llegaron aviones más modernos. Pero el F-27 no desapareció. Hoy, un pequeño número sigue operando en roles de carga, gobierno y charter, especialmente en regiones en desarrollo donde sus características de despegue en pistas cortas y sus sistemas simples siguen siendo una ventaja real. No es el protagonista de la historia de la aviación. Pero sigue ahí, callado, cumpliendo misiones que otros aviones no quieren o no pueden cubrir. El Tu-95, el rugido que viene del este. Hay algo perturbador en el Tu-95 Bear. Es un avión de la Guerra Fría. Entró en servicio en 1957 para la Unión Soviética como bombardero estratégico de largo alcance. La URSS ya no existe. Pero el Tu-95 sí. Hoy vuela con la Fuerza Aérea Rusa, realizando patrullajes, misiones de disuasión y ataques con misiles de crucero. Es propulsado por turbohélices, un diseño inusual para un avión de su categoría, que le otorgan un alcance extraordinario y una eficiencia que los motores a reacción pura no pueden igualar en ciertas misiones. Sus 4 motores generan un sonido tan característico y tan intenso que los pilotos de la OTAN que lo interceptan pueden escucharlo a través de sus auriculares de cancelación de ruido. Un avión de casi 70 años, todavía capaz de poner nerviosos a ejércitos enteros. Eso es poder que trasciende el tiempo. El KC-135 Stratotanker, el que mantiene todo volando en la guerra moderna, el alcance lo es todo. Un caza que se queda sin combustible es un caza inútil. Y ahí es donde entra el KC-135 Stratotanker, en servicio desde 1957 con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su misión es tan específica como crítica: reabastecer de combustible a otros aviones en pleno vuelo. Cazas, bombarderos, aviones de vigilancia. El KC-135 los mantiene en el aire cuando de otra forma tendrían que volver a tierra. Cada operación aérea global de Estados Unidos depende de él. No es glamoroso. No aparece en las películas de acción. Pero sin él, la mayoría de esas misiones simplemente no podrían ocurrir. Su durabilidad estructural, sus repetidos programas de modernización y la naturaleza absolutamente irreemplazable de su misión lo han mantenido relevante por casi 7 décadas. Y no hay señales de que eso vaya a cambiar pronto. El C-130 Hércules, el caballo de batalla del cielo. Si hubiera que elegir un solo avión que represente la versatilidad total de la aviación militar, ese avión sería el C-130 Hércules. Entró en servicio en 1956 como transporte táctico militar. Desde entonces, no ha parado. Docenas de fuerzas aéreas en todo el mundo lo operan hoy. Transporta tropas y carga en zonas de guerra. Lanza ayuda humanitaria desde el aire en zonas de desastre. Combate incendios forestales con tanques de retardante. Evacúa heridos desde pistas improvisadas en medio de la nada. El Hércules puede aterrizar en campo abierto, despegar en distancias cortísimas y aguantar condiciones que destruirían a cualquier avión de diseño más delicado. Ha pasado por generaciones de actualizaciones sin perder su esencia. Y sigue siendo, hoy mismo, uno de los aviones más indispensables del planeta. Si hay una crisis en algún rincón del mundo, hay un C-130 camino a ella. El Lockheed U-2.
Los ojos que vuelan en el borde del espacio. Hay aviones que inspiran admiración. Y luego está el U-2. Introducido en 1956, este avión fue diseñado para una misión que parecía imposible: volar tan alto que ningún misil enemigo pudiera alcanzarlo, y fotografiar lo que hubiera abajo con una precisión devastadora. Nació en plena Guerra Fría, en la era de los espías y los secretos de Estado. Y hoy, casi 70 años después, sigue volando esas mismas misiones para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Inteligencia, vigilancia, investigación atmosférica en los límites de la estratosfera. Vuela a altitudes donde el cielo ya empieza a volverse negro. Sus actualizaciones de aviónica continuas le han permitido mantenerse por encima, literalmente, de la mayoría de los sistemas de defensa aérea del mundo. El U-2 es prueba de que una buena idea, bien ejecutada, no tiene fecha de caducidad. El DHC-2B Beaver, el rey de los rincones imposibles. En 1948, los ingenieros canadienses de De Havilland se hicieron una pregunta muy específica: ¿cómo construir el avión perfecto para llegar a donde ningún otro puede llegar? El resultado fue el DHC-2 Beaver, un avión utilitario diseñado desde el principio para las condiciones más extremas del planeta: los lagos helados de Canadá, las costas salvajes de Alaska, las selvas remotas de regiones sin nombre en el mapa. Más de 75 años después de entrar en servicio, el Beaver sigue volando en ese mismo rol. Como hidroavión sobre aguas cristalinas. Con esquíes sobre nieve compacta. Con ruedas sobre pistas de tierra compacta. Su despegue en distancias increíblemente cortas, su estructura de acero inoxidable y su capacidad de adaptación a cualquier configuración de aterrizaje lo han convertido en una leyenda viviente de la aviación de trabajo. No hay reemplazo. Sencillamente, no existe nada que haga lo que el Beaver hace, donde el Beaver lo hace. El Antonov An-2, el gigante biplano que no envejece. En 1947, cuando el mundo aún lamía las heridas de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética presentó al Antonov An-2, el biplano monomotor más grande del mundo, y uno de los diseños de aviación con mayor tiempo en servicio de toda la historia. Un solo motor, 2 alas, y una capacidad de volar tan lento que literalmente puede quedar suspendido en el aire en condiciones ideales. Eso no es un defecto, es una virtud. En agricultura, en transporte de carga, en vuelos de pasajeros hacia aldeas sin carretera en Europa del Este, Asia Central y regiones rurales de todo el mundo, el An-2 sigue siendo insustituible. Su durabilidad extrema, su mantenimiento ridículamente sencillo y su capacidad para operar desde cualquier campo de tierra lo han mantenido activo por décadas. Un avión que nació antes que muchos de sus pilotos actuales. Y aún así, vuela. El DC-3, el inmortal del aire presentado al mundo en 1936, el Douglas DC-3 no solo revolucionó el transporte aéreo, lo redefinió por completo. Casi 90 años después de su primer vuelo, este avión todavía surca los cielos. No en un museo. No en una exhibición estática. En operación real. Transportando carga, llevando paracaidistas al salto, cubriendo rutas remotas donde ningún otro avión quiere ir. Desde los rincones más salvajes de África hasta las pistas de tierra de Alaska y las selvas de Asia, el DC-3 sigue cumpliendo misiones. ¿Por qué? Porque fue construido con una filosofía simple y poderosa: que funcione, que aguante, y que cualquiera pueda arreglarlo. Su estructura robusta, sus bajos costos operativos y su capacidad para operar desde pistas cortas sin asfaltar lo han mantenido vigente cuando cientos de aviones más modernos ya fueron desguazados. Si el mundo de la aviación tuviera un abuelo indestructible, ese sería el DC-3. Estos aviones no deberían seguir volando. Por lógica, por economía, por la simple marcha del tiempo, deberían estar en museos. Pero no lo están. Están en el aire, cumpliendo misiones reales, llevando carga, entrenando pilotos, disuadiendo ejércitos, conectando comunidades olvidadas. Porque la verdadera ingeniería no caduca. Y eso nos lleva a una pregunta que no podemos ignorar: ¿cuál de todos estos aviones te parece el más extraordinario?
¿El que más te impresiona que siga volando después de tanto tiempo? Cuéntanos en los comentarios cuál de estas aeronaves te pareció la más increíble, y si alguna vez has visto alguna de ellas en el cielo, no te lo guardes. Queremos saberlo. Sonnet 4.6